El capítulo que tenemos para analizar hoy es el capítulo 7, casi completo. Es muy extenso para leerlo todo, así es que solo vamos a, si bien lo vamos a recorrer casi todo, para introducirnos en el tema voy a leer solo los versículos 35 en adelante. Capítulo 7 del libro de los Hechos, versículos 35 en adelante. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Amén. Señor, sobre tu altar estamos esperando tu misericordia, confiando en ella. Ilumínanos con tu Espíritu Santo en este momento de reflexión. Recibe la gloria y la honra y edifica tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de los Hechos. La semana pasada hablamos de un momento especial en la que un diácono de la iglesia primitiva, de la iglesia temprana, termina siendo acusado. ¿Alguien recuerda de qué se acusaba a Esteban? La pastora María Eugenia nos va a retar a todos. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Esta es la gran acusación. Esteban predicaba el Evangelio de Jesucristo, pero el entorno judío presentó testigos falsos de tal manera que Esteban terminó siendo acusado de hablar contra el templo, el lugar santo, y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Pecado imperdonable, ¿no? Cambiar las tradiciones que nos dejó Moisés, hablar contra el lugar santo, hablar contra la ley. Bueno, este Esteban, cuyo nombre Esteban ya nos indica que es un judío, pero de extracción helénica, o sea, probablemente es un judío que ha nacido fuera del territorio de Israel. Por eso tiene un nombre griego. Y entonces, habiendo nacido fuera del territorio de Israel, siendo judío, tenía un judaísmo que no era tan cercano al templo como aquel judaísmo de los judíos nacidos y criados en el territorio de Israel. En efecto, el judaísmo que había surgido y que se había desarrollado fuera del territorio de Israel era un judaísmo que había tenido que reemplazar el templo para poder existir como religión y había tenido que desarrollar una serie de instituciones diferentes, alternativas. La más importante de esas instituciones es la sinagoga.
En la sinagoga entonces el judío que vivía lejos del territorio de Israel cumplía la ley no ofreciendo sacrificios, sino estudiando la Torá, estudiando la ley. Así es que el templo no era central para un judío nacido fuera del territorio de Israel. Y Esteban probablemente era un judío, por su nombre lo sospechamos, y porque era uno de los diáconos escogidos para atender a las viudas de los griegos, como dice, lo estudiamos en el capítulo 5. Por eso sospechamos entonces que para él este tema del templo no era un tema central. Pero además Esteban era un creyente en Jesucristo. Y probablemente a Esteban le había hecho mucho sentido la predicación de Jesucristo. Una predicación en la que Dios se hace presente en la historia, pero no en un templo, sino que Dios se hace presente en la historia encarnándose, caminando entre nosotros. Esteban ahora era cristiano, está predicando el Evangelio de Cristo. Le inventan esta cosa, esta acusación, lo llaman a terreno y Esteban entonces está parado frente a una especie de tribunal formado por los principales sacerdotes, los principales rabinos, los maestros de Israel. Y Esteban, en su defensa de esta acusación, les narra la historia. Ustedes imaginarán lo que significa para los maestros de la ley, los que escriben la historia, que venga un aparecido, se pare frente a ellos y les empieza a enseñar o reenseñar la historia. Entonces, Esteban empieza desde el comienzo para mostrar que lo que le está pasando a él, lo que le pasó a Jesús, también es lo que siempre ha pasado en la historia del pueblo de Israel. Y comienza con Abraham. Abraham es un hombre escogido por Dios de la tierra de Mesopotamia, Ur específicamente, que por llamado del Señor sale de su tierra, deja su parentela y va con su clan y se traslada a morar a la tierra de, en ese entonces, Canaán, lo que después va a ser el territorio de Israel. Y va caminando sin conocer a ciencia cierta cuál va a ser su futuro, en qué condiciones va a estar, pero Dios le da esta palabra y que Esteban les repite a estos maestros de la ley. No le dio herencia alguna, ni siquiera dónde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia. Aunque Abraham en ese tiempo no tenía descendencia, solo un hijo, Dios le dijo: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. O sea, Dios escoge, Dios llama, Dios convoca, pero aquellos que no son parte del proyecto de Dios terminarán, porque esto es una profecía, terminarán rechazando a aquellos que son convocados por Dios. Ya uno sospecha para dónde va Esteban con este discurso, ¿no? Él tiene que llegar en algún momento a responder a la acusación, pero ya uno empieza a sospechar cuando parte desde el comienzo diciendo: a aquel al que Dios llamó, el pueblo lo esclavizó y los maltrató. Parte con Abraham. Abraham tiene hijos, esos hijos tienen hijos, y es así como Jacob tiene a sus hijos,
uno de ellos José. Y entonces Esteban pone como modelo ahora a José. Se salta de Abraham a José. Los que conocen algo del Antiguo Testamento o han escuchado esta historia recordarán que José había llegado a ser un hijo muy querido, muy amado, pero esto provocó la envidia de sus hermanos y termina siendo vendido como esclavo por envidia. Esteban está un peldaño más arriba en esto, ¿no? Contando que Abraham el escogido fue rechazado, esclavizado, su descendencia esclavizado, y él mismo no tuvo posesión en la tierra que Dios mismo le estaba dando. Pero no solo a Abraham, también a José le pasa esto. Escogido por Dios, halló gracia ante los ojos del Señor, amado de su padre y de su madre, genera la envidia de sus hermanos y de nuevo quienes no forman parte del proyecto de Dios, quienes no perciben la acción de Dios en José, lo venden como esclavo. Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él. Lo que va a llegar a proponer Esteban más adelante es que a Israel siempre le pasa lo mismo, que terminan rechazando a personas con las cuales está Dios. Siempre se equivocan de partido, ¿no? Siempre se equivocan de vereda, terminan apoyando a quien Dios rechaza y terminan rechazando a quien Dios aprueba. Le pasó con Abraham, le pasó también con José. José, quienes conocen la historia lo recordarán, hace una muy buena gestión como administrador de los recursos egipcios y en tiempos de hambruna termina siendo usado por Dios para alimentar a su propia familia, sus hermanos, los mismos que lo vendieron, pero también a otras naciones que iban al granero del mundo, Egipto, a pedir ayuda. Y entonces terminan los parientes de José, el padre, los hermanos y la descendencia, el clan completo, terminan entrando a vivir a Egipto. La Biblia dice que se levantó, sin embargo, un faraón que no conocía a José y los israelitas terminaron siendo esclavos en Egipto. Tal vez un cumplimiento de la profecía hecha a Abraham, ¿se acuerdan la que leímos? Que Dios los trae, pero ellos los esclavizarán y los maltratarán. Terminan siendo esclavos. Y entonces Dios levanta a un libertador. Toda esa es la historia que está contando Esteban a los maestros de Israel. Un libertador que es Moisés. Moisés siente la vocación del Señor de liberar a su pueblo. Él es un judío, un israelita, él nació en Egipto, fue criado como egipcio, con toda la cultura egipcia y el idioma y todo, fue criado, salvado de la muerte también desde niño. Siente que Dios lo llama a una tarea específica. Y en efecto Dios lo estaba llamando. Lo había salvado para eso. Y en una ocasión, cuando ve que un egipcio maltrata a un israelita, se mete Moisés, rescata al israelita y termina asesinando al egipcio. Al día siguiente quiere dar alguna organización a esta revuelta que está por nacer. Y los israelitas, en lugar de agradecer, le dicen, ¿qué? Nos vas a matar igual como mataste al egipcio ayer. Y nuevamente, Esteban destaca esta historia de Moisés. Y ese aspecto de la historia de Moisés
donde se resalta que el escogido de Dios termina siendo rechazado por aquellos que no entienden el proyecto de Dios. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Esteban hace una aplicación. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Esta es la relectura que hace Esteban de la historia de Moisés, de la historia de Abraham, de la historia de José, de la historia de Moisés. Pero es una relectura, y no se olviden de esto, que Esteban está haciendo frente a los dirigentes, a los maestros, a los que enseñan esta historia a otras personas. Miren cómo lo reinterpreta. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Los que han leído esta historia en el Éxodo y las anteriores también en el Génesis, recordarán, en este caso específico, recordarán cuando están caminando en el desierto y el pueblo le dice a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto teníamos cebollas, carne, bueno, éramos esclavos, pero fíjense que con el hambre y la esclavitud les parecía nada, parece. Y Esteban reinterpreta esta historia, ¿no? Y le dice: lo que pasa es que estos querían volver a Egipto. O sea, no querían la libertad, rechazaban a Moisés porque amaban la esclavitud. Puede parecer raro esto, pero la esclavitud da cierta tranquilidad. La esclavitud da cierta confianza. Nos van a golpear todos los días, pero por lo menos va a ser todos los días a la misma hora. No la inestabilidad de que no sé si me golpean o no me golpean. La esclavitud tranquiliza la psicología de muchas personas. Y Esteban tenía razón. Lo que ellos realmente querían era volver a Egipto. Pero no se queda en Moisés. En el desierto, 40 años caminando en el desierto, Dios no estuvo ausente. Todo esto lo está recordando Esteban. Ustedes pueden leer el capítulo en detalle después. Dios no estuvo ausente, sino que se hizo presente, caminó entre ellos y llegó un momento en que les manda construir una tienda, una carpa, un tabernáculo del encuentro, el lugar en que la presencia de Dios se haría casi tangible. Y este tabernáculo acompañaba a Israel en sus salidas, en sus entradas, de día, de noche. Era el lugar de encuentro también. El mismo José experimentó la bendición de esta presencia de Dios derramada sobre ese lugar. Moisés muere y entonces el que se hace cargo de Israel es el sucesor, José, y con José introducen, según la historia que cuenta Esteban, introducen el tabernáculo a la tierra prometida. Ya han caminado 40 años en el desierto, entran a la tierra para tomar posesión por fin de una promesa hecha a Abraham hacía muchos años atrás. Y entonces con esto introducen el tabernáculo al territorio de Israel. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué,
cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David. De David hace una mención muy fugaz, está contando la historia Esteban, de David hace una mención muy fugaz, dice que David halló gracia ante los ojos de Dios, quiso construirle casa a Dios, pero no lo hizo David, sino que lo hizo Salomón. Y acá nos encontramos con algo que tenemos que leer con los ojos de Esteban. Esteban no ve con buenos ojos que Salomón haya construido un templo. Miren qué interesante es esto, ¿no? Uno tiene una imagen de Salomón como el gran sabio y hemos inventado canciones sobre Salomón que son preciosas. Esteban no es muy amigo de Salomón, parece. Y es lógico. Fue Salomón, fíjate que con esto le salva un poco el prestigio a David, porque dice, David quiso, pero fue Salomón el que construyó la casa. Sin embargo, este sin embargo es un sin embargo en negrita, yo no lo puse, pero es un sin embargo destacado. El Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Salomón le construyó casa, pero el Altísimo no habita. No fue lo correcto, en opinión de Esteban, lo que hizo Salomón. ¿Recuerdan cuál era la acusación que le hacían? Este habló contra este lugar santo y contra la ley. Oye, si yo soy Esteban, este es el momento de actuar políticamente correcto, ¿no? Ustedes me malinterpretaron, no fue lo que yo quise decir, en realidad este lugar es realmente sagrado. Él dice, este lugar que para ustedes es sagrado, de sagrado no tiene nada, porque Dios no habita en templos construidos por manos humanas. Esto es lo que dice el profeta. Imagínate, cita Esteban, le está citando el profeta a los que enseñan la profecía en Israel. Si hay alguien que es mártir, este es mártir. Medio suicida también, porque después de esto, ¿qué? ¿Lo iban a felicitar? No, era lógico. Pero no les puedo contar esa historia porque eso viene la próxima semana. El profeta dice, que Dios dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso me van a construir? Claro, tratar a Dios como si fuera uno de esos dioses a los que les construyen templos, le hacen lugares de descanso, no encaja con el Dios de Israel. ¿Qué casa me van a construir? Los cielos de los cielos no lo pueden contener, agregaríamos nosotros. Y le van a hacer una casita. Con oro y todo lo que ustedes quieran, pero una casita. Adiós. Esteban no ve con buenos ojos lo que hizo Salomón. Pero al mismo tiempo este es el punto en el que responde a la pregunta, responde a la acusación. Este habló contra nuestro lugar sagrado, habló contra la ley. Y Esteban dice, lo que pasa es que ustedes siempre han equivocado el camino. Dios escoge a Abraham y el pueblo lo esclaviza a sus descendientes. Dios escoge a José, los hermanos lo venden como esclavo. Dios escoge a Moisés y su misma gente lo rechaza. Dios quiere caminar entre ustedes y Salomón le quiere hacer una casa para que no camine, para que viva ahí. Y miren, cuando uno lee el Antiguo Testamento se da cuenta que después
de que existe el templo, después de que se construye, se echa a andar toda una maquinaria de control de Dios, una especie de intento de domesticar a Dios. Dios de aquí en adelante vive acá en esta casa, pero para tener acceso a esta casa, ustedes tienen que pasar ciertos filtros con el sacerdote y con el sumo sacerdote y con esta ley y este sacrificio, y si tienes este defecto no puedes entrar y si tienes este otro tampoco puedes. Claro, Esteban ha tenido un encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo es de los que cree que a Dios se le adora en todo lugar, siempre y cuando se le adore en espíritu y en verdad. No hay templo que corra. Por eso nosotros decimos a nuestros niños hoy, cuando preguntan dónde está Dios, en nuestro corazón, mora en nosotros. No vive en un edificio. No hay más casa de Dios. Cristo, Dios caminando entre nosotros. Esteban podría haber quedado ahí. La hubiera sacado un poco más barata. Pero sigue, ¿no? Tercos. Con eso firmó su sentencia. Duros de corazón, torpes de oído. Estos son los maestros de la ley, los que enseñan al pueblo. Y Esteban los está encarando así. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Siempre resisten al Espíritu Santo. Siempre resisten al Espíritu Santo. El texto que estudiaron la semana pasada nos dejaba con un Esteban lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Inflamado por el poder del Espíritu, hablando un mensaje que le viene de Dios. Solo así puedes atreverte a desafiar a las autoridades de la nación y a reenseñarles la palabra que se supone que ellos tenían que saber, a recontarles la historia que ellos mismos, en algunos casos, habían escrito y transmitido. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu. Los antepasados no entendieron lo de Abraham, no entendieron lo de José, no entendieron lo de Moisés, no entendieron lo de la Shekinah, la presencia de Dios en el tabernáculo, caminando con el pueblo, moviéndose entre el pueblo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, Jesús. Y ahora a Jesús, lo han traicionado y asesinado. Uno ya sospechaba que para acá venía Esteban, porque Esteban es un testigo del reino de Dios. Tenía que llegar a Cristo en algún momento. Lo que le hicieron a Cristo es lo mismo que sus antepasados hicieron con todos. Rechazarlos. Porque amaban a Egipto, porque amaban la esclavitud, porque no pudieron reconocer a Dios actuando en el hijito José o en Moisés, porque necesitaban que su Dios fuera como los otros dioses y por eso había que construirle un edificio enorme, por lo que sea. Con Jesús también hicieron lo mismo, lo rechazaron. Y es que no puede ser de otra manera, hermanos y hermanas, amigos y amigas. La acción de Dios en la historia siempre ocasiona algo de rechazo. Siempre. Siempre que Dios actúa realmente, provoca
en el ser humano el rechazo. Por varias razones, yo quisiera proponer 3 para finalizar. En primer lugar, pienso yo que no lo percibimos actuando fuera de nuestro rango. Yo quiero insistir en esto, lo he dicho en otras ocasiones, cuando Dios se comporta de una forma en que nosotros no podemos manejarlo, lo rechazamos. Cuando actúa fuera de nuestro control, nosotros hemos creado un marquito doctrinal, religioso, litúrgico, lo que tú quieras. Mientras Dios se comporte dentro de ese marco, todo bien. Si Dios se comporta o actúa de una manera que rompa ese marco, podríamos crucificarlo si se nos cruza por delante. Declararlo hereje es lo mínimo que la Iglesia ha hecho en la historia. Hereje a todo aquel que se comporta fuera del marquito que hemos creado. Y esto es un poco lo que pasó. ¿Quién esperaría que Moisés, criado entre los egipcios, terminara siendo el libertador? Era ilógico. Pero también fue lo mismo que le pasó a Jesús. La gente no lograba encajar a Jesús, no cumplía ningún estereotipo, no había cómo perfilar a Jesús. Lo buscaban donde se suponía que Dios tendría que estar, en los templos, y no estaba, andaba comiendo un asado con los publicanos y los pecadores. O andaba en una fiesta de matrimonios. No había cómo ubicar a Jesús donde se suponía que un hombre santo tenía que estar en la época. Se relacionaba con lo peor de la sociedad. Las autoridades le hacían preguntas y él respondía con otra pregunta, como que no les reconocía la autoridad que ellos suponían tener. Jesús no encuadraba con las normas sociales, no encajaba. Lo mataron. Si se hubiera comportado como un monje, probablemente pasa. Pero no era así. Y hoy día nos pasa lo mismo. Dios nos habla a través de nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros esposos. Pero como no es un ángel el que está hablando, entonces ese mensaje del niño, de la niña, de la esposa o del hombre no llega, no lo reconocemos, no percibimos a Dios. Cuando habla desde lugares a los que no les reconocemos autoridad religiosa. Y seguimos crucificando, seguimos rechazando la invitación de Dios que nos llega desde plataformas que nos parecen extrañas. En segundo lugar, lo rechazamos, creo yo, porque nosotros, igual que los rabinos de la época, conocemos la historia, pero no nos la aplicamos. Se la aplicamos a todo el resto. El sermón de hoy fue espectacular, pastor. Qué lástima que no vino la hermana que tenía que escuchar esto, porque si hubiera venido, el Señor hubiera tocado su vida. Una vez escuché a alguien que me hace mucho sentido y ustedes pueden decir lo mismo, por supuesto. Había alguien predicando, un predicador, ¿no? Era un sermón espectacular. Y se acerca un hermano al oído y me dice, si este predicador se escuchara a sí mismo, sería un tremendo hombre de Dios. Y ustedes pueden decir lo mismo de mí. Es verdad. Uno suele conocer la historia y no aplicársela a sí mismo. Fíjense lo que pasa con Esteban y estos maestros. Ellos enseñaban estas cosas y aparece este hombre, les empieza a contar de Abraham, les empieza a contar de Moisés, la historia más sabida.
la reacción. Yo no les puedo contar el final de la historia porque les arruino la película, pero la van a escuchar la otra semana. Si es que vienen por este mismo canal, no sé cómo es la cosa, ¿no? Pero esta gente está que explota. Este aparecido les habla de Abraham, de Moisés, como si ellos no supieran. Pero al final de todo reinterpreta la historia y le dice: ustedes son los antepasados, ustedes son los herederos de esta gente. Ustedes están haciendo lo mismo. Ese es el minuto en que casi uno puede escuchar cómo el cerebro se les quiebra por dentro, ¿no? Nunca habían pensado que ellos también actuaban como los que pidieron el becerro en la época de Moisés. Nunca habrían pensado que ellos son herederos de los que vendieron a José. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de José? Y ninguno de nosotros dice: uy, yo me estoy comportando como aquellos que vendieron a su hermano. Son otros los traidores que venden a sus hermanos. Pero esta es una de las razones por las que seguimos rechazando a Dios. Cuando hoy nos habla, cuando hoy nos enseña, porque no nos aplicamos a nosotros mismos estas enseñanzas de la Biblia y la historia. En último lugar, pero no menos importante, porque la acción de Dios en la historia siempre amenaza nuestra autonomía y porque la esclavitud tiene algo de atractivo. Ya lo decía hace un momento atrás. La esclavitud genera algo de seguridad. En una sociedad como la nuestra, el índice de conflictos psicológicos que tienen los chilenos es impresionante, según estadísticas internacionales. A veces a uno le gustaría llegar a algún lugar donde alguien pensara por nosotros. Da lo mismo. Piensen por nosotros, por favor. La esclavitud tiene algo de eso. Ser esclavo te permite saber que el día siguiente alguien va a pensar tu futuro, alguien va a pensar tu vida. Por último, si sale mal tu matrimonio, alguien va a tener la culpa, el que te profetizó que te cases con esa chica o ese chico. No tienes que asumir tu responsabilidad. El hombre libre, la mujer libre, sí tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Para bien o para mal. Por eso cuando alguien adultera, cuando alguien roba, cuando alguien miente, el camino más fácil es decir: se me metió un demonio de robo y robé. La culpa no es mía, fue un demonio que se me metió. Se me metió un demonio de adulterio y adulteré. Yo no soy responsable, se me metió un demonio. Pero no, la Biblia le habla a personas responsables, agentes morales, sujetos éticos, personas que deciden, y a esas personas que cometen un error, que pecan o que son malos, como ustedes quieran llamarlos, se les pide arrepentimiento. No es la culpa del diablo, no es la culpa de la sociedad, no es la culpa de me criaron así. Yo soy responsable de mis actos. Pero eso lo puede hacer un hombre libre, una mujer libre. El esclavo, por el esclavo solo responde el amo. Por eso la esclavitud parece un poco atractiva. Siempre hay alguien a quien culpar y siempre hay una cuota de estabilidad. Serán cebollas, pero por último hay cebollas, como en Egipto. Y no que todos los días tenga que salir a buscar, a ver si las codornices aparecen, a ver si hay maná del cielo, a ver si Dios hace brotar agua. Todos los días tengo que pedirle a Dios que aparezca algo. Cuando era esclavo era poco, pero todos los días había. La esclavitud parece atractiva. Y además, la acción de Dios amenaza nuestra autonomía. Ya no me mando solo. No soy yo el que puedo controlar a Dios. Dios actúa como Él quiere. Dios habla a través de quien Él quiere. Dios nos comunica un mensaje, primero el mensaje que Él quiere y el mensaje a través de quien Él quiere.
Dios se subleva contra nosotros. La acción de Dios amenaza nuestra autonomía. Ya no somos señores, Él es el Señor. ¿Para qué quiero la autonomía? Para decidir ser esclavo. Porque cuando soy esclavo de Cristo, entonces soy libre de lo otro. Pero yo quiero ser libre de Cristo para decidir mi propia esclavitud. Esta historia se sigue repitiendo, hermanos. Se sigue repitiendo. Seguimos rechazando a Jesús. Seguimos rechazando al Señor. Esteban podría seguir con la historia hasta nuestros días. Abraham, Moisés, José, los profetas, tus padres, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus pastores, tus maestros. Y seguiríamos la lista larga, ¿no? Rechazando la voz de Dios, entre otras cosas por estas que acabo de mencionar. El desenlace de la historia de Esteban hay que oírla la próxima semana. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy? Dejar de rechazar a Dios. Dejar de rechazar a Dios. Que no nos asuste ser sus esclavos, sus siervos. Que no nos asuste decirle Señor, porque en su señorío hay para nosotros verdadera libertad. Que no nos asuste el Señor. Hay que rendirse, yo lo vengo repitiendo hace algún tiempo atrás, porque yo sé que uno lucha con Dios. Uno lucha. Yo sé que él tenía razón, yo sé que ella tenía razón. Yo sé que tiene razón el predicador. Yo sé que tiene razón la Biblia, pero no quiero ceder, no quiero que en mi matrimonio mande Dios. No quiero, de labios para afuera quiero, pero en realidad no quiero, porque si en mi matrimonio manda Dios, las cosas van a tener que funcionar diferente. No quiero que en mi familia mande Dios. No quiero que en la iglesia mande Dios. No quiero que en mi país mande Dios. Por eso digo, de estas cosas hay que arrepentirse. Que en mi vida, en mi proyecto académico, en mi proyecto personal, en mi trabajo, en mis finanzas, no quiero que Dios gobierne estas áreas de mi vida. Quiero mandar yo. Y seguimos rechazando a Jesús. Pero rechazar a Jesús no es gratis. Yo lo he mencionado en otras ocasiones. Provoca sufrimiento, provoca desgaste. No se puede luchar con Dios y ganar, hermanos. No se puede luchar con Dios y ganar. La voz de la esposa, del esposo, del hijo, de la hija, del padre o la madre o del abuelo, la voz del creyente que nos pone a Dios por delante siempre, puede ser muy fina, pero no van a dejar nunca de escucharla. No se puede luchar contra Dios. Vamos a rendirnos ante Dios. Vamos a levantar la bandera blanca y vamos a decir, bueno, hazte cargo tú, Señor. Yo trato de hacer eso en mi vida. Hazte cargo tú, Señor. A veces uno no sabe cómo vivir su propia vida. No sabes cómo arreglar tu propia vida. Mientras uno se va poniendo viejo, se va poniendo más sabio. Yo creo que llegué a un punto en que he dicho, el único que la va a hacer bien acá eres tú, Señor, hazte cargo. En 20 años más capaz que tenga un consejo mejor, pero hasta ahora, digámosle al Señor que Él se haga cargo de nuestra vida. Que Él se haga cargo de nuestra vida. Que nos ayude a, en esa libertad, ser buenos agentes éticos. En esa libertad que Él nos da. Siendo siervos de Él. La libertad que nos da el servicio a Dios. Bien, vamos a orar al Señor. Vamos a
abrir nuestros corazones. Vamos a pedirle al Señor que tenga que ver con nosotros, que ya no queremos rechazarlo. Señor, te damos gracias por este momento especial. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad para abrir la Biblia con libertad, en un lugar, Señor, cómodo. Y gracias porque podemos reflexionar. Te rogamos que nos ilumines con tu Espíritu, pero que nos des también la fuerza de tu Espíritu para vivir, Señor, a la altura de lo que esperas de nosotros. Señor amado, no queremos ser esclavos. Por otro lado, la libertad nos aterra. Haznos conscientes de tu presencia en esta libertad, porque entonces, Señor, la vamos a vivir a fondo. Bendice a todos los que están acá presentes, a quienes hoy no pudieron llegar, a quienes nos ven por internet, que cada uno en su lugar, Señor, reciba de tu parte la fuerza, la libertad, la gracia. Te damos gracias por todo y te damos la gloria que solo a ti te pertenece. En el nombre del Señor de los señores, Jesucristo nuestro Salvador. Amén.